Buen día, estimados estudiantes de Diseño Gráfico 5. Hoy es 13 de enero del 2021. Es nuestro primer webinar de este año 2021. Eh, es para seguir en la continuación de las clases virtuales de nuestra cátedra. Eh, la idea de hoy es, bueno, mostrar lo que nos faltaba de contenido a través de lo que es el diseño de un manual de señalética y ficha señalética, y algunas actualizaciones con respecto a la plataforma. Ya comenzando, entonces voy a compartir con ustedes la pantalla de la plataforma y pues mostrarles qué es lo nuevo que está por allí. Entonces, fíjense que, bueno, estoy en el rol de estudiantes. Ustedes se les va a ver en su plataforma. Pendientes con los eventos próximos, aquí en la parte derecha de la plataforma, pues allí van a aparecer, por lo menos en el mes de enero, lo que se viene. Pues tenemos el tercer corte allí estipulado con sus fechas. Está el foro de participación de diseño, ¿ok? Donde ustedes van a colocar las dudas que tengan, inquietudes, también comentarios de valor, aportes sobre el tema, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una duda, a lo mejor es algo que ustedes pueden complementar, que haga falta dentro de la información, quizás del contenido que yo les he colocado. Entonces, si ustedes sugieren algún otro aporte, pues bienvenido será. Eso se evalúa para 5 puntos dentro de un 20% de este tercer corte. Ese foro termina de ser evaluado el 23 de enero de este mes. Es decir, ¿qué quieres? Lo que quiero hacer con esto es, de alguna manera, pues motivarlos a que deben revisar el contenido de lo que está allí del tercer corte y las actividades, de manera que surjan las dudas, surjan las inquietudes, todo esto que se está comentando el día de hoy, para que lo puedan colocar allí. También está de alguna manera pues conectado con lo que es el grupo de Telegram, en el cual si ustedes participan en ese grupo de Telegram de Diseño Gráfico 5, entonces cuando hagan esa participación con contenido de valor, entonces lo que van a hacer es una captura de su participación y lo suben a ese foro, esa imagen que se produce. Entonces pues con eso también pueden ser evaluados. También pueden participar con un audio o video, etcétera, ¿ok? Ese foro, pues pueden darle clic aquí donde está por este lado derecho de su plataforma o donde está la actividad. Allí pueden entrar y bueno, ya una de sus compañeras pues ya hizo una participación, entonces ahorita la vamos de todas maneras a comentar. Está el brainstorming de ideas, también señalado allí, que es una actividad que está dentro del 20%, que se va a sumar con el foro de participación, y eh, eh, esta actividad tiene 15 puntos, ¿ok? Se suma los 5 puntos de la participación más estos 15 puntos del brainstorming, que es a nivel de mapa mental. Ahorita lo explicaremos más detallado, ¿ok? Si tienen dudas, por supuesto, las van a hacer ahorita en este webinar. Y va, como les digo, entonces, estar en este lado de la pantalla. El webinar pasado, sí, el último que se hizo en diciembre de 2020, eso fue creo que el 9, está colocado, por cierto, por acá, el 9 de diciembre. Entonces, también se los pasé ayer, me parece, por el Telegram para que lo visualicen, ¿ok? Se explicaron algún contenido, ¿sí? Esta carpeta con los archivos PDF que están allí. Hay algunas, digamos, tips sobre cómo utilizar ciertos elementos compositivos dentro del manual y de la ficha técnica, la ficha de señalética. Entonces es bueno que lo vayan revisando.
Hoy me voy a centrar en el libro del manual señalético. Es importante que pues, observen los videos que están también colocados allí en principio del bloque del tercer corte, porque les da de alguna manera elementos también para el diseño, referencias sobre todo, referencias de diseño. Entonces me voy con la unidad 3. Allí pues encontraremos, siempre les coloco en ese libro de unidad, de las unidades, pues una introducción, tratar de hacer, digamos como colocar el contenido de manera sintetizada, ¿ok? Entonces allí intencionalmente he colocado, por ejemplo, una imagen de cómo pudiera ser una diagramación de un manual de señalética, qué elementos se colocan. Es básicamente pues como una especie de ficha técnica cuando ustedes colocan los elementos a reproducir allí, ¿no? A comentarlo dentro de lo que ustedes están diseñando a nivel de sistemas señaléticos. Entonces, pues todas esas especificaciones se ven dentro de ese manual y tiene que ser coherente, cohesivo, tanto en la parte gráfica y en la parte del diseño, como en la parte ya del manual, ¿sí? O sea, todo eso tiene que tener lo que llaman ustedes la imagen visual, ¿ok? Entonces todo tiene que tener un sentido como de concepto generador, por decirlo de otras formas. Entonces, aquí se explica que el manual señalético toma en cuenta tecnologías, materiales, simbologías, contemplando las especificaciones técnicas contenidas, por supuesto, en las normas existentes de cada país, ¿sí? Se desarrolla, donde se desarrolla, perdón, dice allí, en las convenciones internacionales para materiales, dimensiones, colores, formas, construcción, colocación y mantenimiento de señales. Eso tiene que ver con, por supuesto, con el diseño de, de sus pictogramas, de lo que es la propuesta, digamos, hacia el exterior, o hacia el espacio donde se está diseñando estos elementos de señales y de señalética, ¿ok? Y se colocan dentro del manual, pero como les digo, el manual también tiene que tener esa coherencia o esa interpretación de lo que es el diseño para esas señales, ¿ok? Dice una presentación, es una presentación donde se proyecta, donde se presenta el proyecto, planteando a quién va dirigido, los alcances del mismo, ¿sí? Los elementos gráficos en esta sección se presentarán, en esta sección se presentarán los elementos gráficos que intervendrán dentro del proyecto, así como sus retículas de construcción. Esto incluye iconos, pictogramas, fechas y demás grafismos ornamentales. Cuando hablamos de elementos gráficos y sus retículas, pues recuerden que cuando se diseñan pictogramas, cuando se diseñan esos elementos gráficos, pues se maneja una retícula como para que se complementen o que cada elemento de pictograma, de dibujo, por decirlo, en palabras un poco más coloquiales, tienen que tener un sentido regularizado, homogéneo, ¿ok? Fíjense ustedes que siempre se va a diseñar en base a varios elementos que deben dictar un mensaje, y entonces ese mensaje que ustedes diseñen o que salga de ustedes, digamos, tiene personalidad. Entonces, de alguna manera eso se logra a través de lo que es la retícula. Asimismo, esas retículas ya de diagramación, ya cuando nos vamos al formato de manual, pues también, pues de alguna manera, pues aparecen allí. Igual la parte tipográfica del manual, se plantean los criterios de uso de tipografía permitidos en los sistemas de señales, ¿ok? Pero también dentro de lo que es el manual, cuando ustedes están explicando esos sistemas, ¿sí? Estos elementos gráficos, ¿sí? Esta tipografía que se le coloca a las señales, pues fíjense en el ejemplo, veremos dimensiones de esos elementos, entonces también debemos proponer en la tipografía de esa señal cuál es la altura X que se maneja,
decir qué tipografía tipo es, ¿sí? Y etcétera. Y va colocado allí en el manual. Dentro del manual también tenemos lo que es el código cromático, se establecen ciertos colores y se explica dentro del manual. Eso es lo que de alguna manera queremos decir allí. Y se representa un plano de ubicación del sector o del espacio al cual estemos diseñando el sistema de señales y señalética. ¿Ok? No sé si hay dudas por aquí en este sentido. En este libro también encontraremos lo que son los objetivos de aprendizaje, el contenido que siempre coloco allí. ¿Okay? Mientras nos carga la página para la siguiente hoja, no sé si pueden comentar algo las muchachas que se han conectado ahorita en la mañana. Buenos días. Buen día, Ley. Pues hasta ahorita todo se entendió, profe. Tengo todo claro, muy bien la información. Ok, Luzney, muchas gracias por tu comentario. De todas maneras, bueno, vamos a revisar aquí rápidamente. Objetivos de aprendizaje de esta unidad de manual. Definir los elementos estructurales de un manual de normas señaléticas, establecer los símbolos gráficos más adecuados a la naturaleza del manual de señalética, seleccionar los pictogramas y diagramas correspondientes a la propuesta del manual, establecer la tipografía correspondiente a la propuesta del manual, diseñar el cromatismo señalético para el manual propuesto, diseñar el sistema de símbolos correspondientes al manual. ¿Okay? Contenido de la unidad, entonces tenemos los elementos estructurales del manual de señalética, pictogramas y diagramas, tipografía para señales, cromatismo señalético, diseño de sistemas de símbolos. Bien, que de alguna manera, pues todo esto se va a compilar al final lo que se va a hacer en la actividad del diseño de manual de señalética. En la siguiente página del libro, o la hoja del libro, están enlaces recomendados, ¿sí? Que complementan pues esta información. Hay uno por allí, creo que es este acá que tengo, señalética. Lo acabo de abrir y resulta que quitaron la información. Se trataba de algunos ejemplos, ¿sí? de manual, pero no importa porque tenemos más, ¿ok? Entonces yo previamente los he abierto, estos enlaces pueden colocarse encima de ellos y los abren, les da una ventana adicional. Entonces aquí vamos a observar en el programa o en la plataforma issue.com algunos ejemplos. El semestre pasado también tuvimos la oportunidad de elaborar manuales con respecto a sectores. Les prometo que la próxima semana busco algunos enlaces de lo que fue la entrega por parte de los estudiantes del semestre anterior para que observen y tengan una mayor idea de cómo es el manual que ustedes deben entregar. ¿Okay? Hubo entregas muy buenas. ¿Okay? Entonces, les va a permitir pues hacer un poco más, digamos, expeditos y más coherentes en las ideas que tengan. Ojalá que sea así. Les voy a tratar de conseguir los mejores y de alguna manera los regulares, porque no fueron malos. Entonces, la idea con esto es que visualicen estas referencias de diseño de manual, ¿ok? El manual, como les digo y repito, es cohesivo, es coherente con la línea gráfica que tienen dentro del sistema de señales y de señalética que diseñan para el espacio. Pues en este caso ustedes sería un espacio exterior, un espacio público, ¿ok? En el sector donde viven. O sea, es lo que les digo dentro de la actividad, es que tienen que escoger un radio de 300 metros a la redonda, por decirlo de alguna manera, y entonces ya se convierte en un espacio público porque van a ustedes a visualizar qué ocurre dentro del sector a nivel
quizás de la falta de señales señaléticas, de la falta de información para llegar a algún lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto, pues, ejemplos que coloco, pues, tienen alguna idea de cómo se estructuran los manuales, de cómo los diagraman, etcétera, ¿no? Vamos a ver si de repente aquí con la carga, pues, del internet, pues, revisamos algunos ejemplos que están acá. Entonces, fíjense que pues tienen una estructura a manera de manual, a manera de libro, de diseño editorial, ¿ok? Entonces, siempre colocan la tabla de contenido, de repente un pequeño resumen de lo que se va a encontrar allí, ¿ok? Coloqué esto intencional, creo que en el issue, esta plataforma, porque creo que les mandé a publicar allí, ¿no? Entonces, ahorita reviso la actividad ya, se me olvidaron algunos datos de las actividades, pero fíjense que el issue da cierta tendencia a, digamos, a un manual digital, ¿no? Entonces, la idea también con eso es que si les mandé a colgar la actividad dentro del issue, pues es una buena opción, sobre todo para portafolio de ustedes como diseñadores y que también pues da una buena presentación, ¿ok? Entonces un recurso adicional. Fíjense entonces que sí, hay una coherencia, hay una diagramación, las manchas de tipografía están colocadas en referencia a lo que es el contenido del manual, de lo que nos dice de introducción, de a qué van, los análisis, todo esto, ¿no? La coherencia con respecto a si se van a colocar fotografías referidas a, a la ubicación del sector, entonces, perdón, entonces esto va, digamos, coherentemente diagramado, ¿ok? Entonces, esa estructura de diagramación, esos módulos o retículas, pues también van dentro del manual, así como van dentro de lo que es el diseño de pictogramas y de señales. ¿Okay? Igualmente, en estos manuales que presento acá, entonces es bueno que abran entonces estos enlaces web, ¿ok? Sobre todo les coloqué espacios abiertos, espacios urbanos, ¿ok? Porque más o menos la actividad de ustedes es referida a esto. Entonces, es bueno que lo revisen para que tengan referencia. ¿Sí? Fíjense que también dice en esta cómo llegar y bueno, toman una captura del Google Map y la pueden colocar allí como especie de croquis de ubicación. ¿Bien? Ajá. Otras dos enlaces que están dentro de ese libro de la plataforma, ¿ok? Son referidos también a lo que es técnicas y código de colores, códigos cromáticos. Vamos a ver si nos abre esta rápidamente. Voy a ir cerrando para que no se recargue el internet o la banda ancha del internet. Vamos a ver. Bueno, mientras, en el de código cromático, pues les da también como una luz. Es una página de una profesora que habla también de varios aspectos del diseño señalético. No solamente van a encontrar allí la información del manejo del color dentro de un manual de señalética, sino que al terminar esa lectura, con los ejemplos y con los gráficos que se ven allí, me parece bastante agradable este blog, por cierto, bastante bien diseñado. Entonces, al final de esto, es básicamente la aplicación de cromáticos, lo que ustedes pudieran haber visto en la materia color. Entonces, bueno, es la aplicación que ustedes vienen haciendo desde principios de su carrera de diseño gráfico, ¿ok? Pero aquí complementa porque da ciertos criterios de cómo colocarlos en algunos espacios, algunos sectores del tipo urbano, ¿sí? De espacios abiertos. Entonces,
pues nos recuerda la parte de psicología de color y obviamente pues tiene relación con las normas que se vieron en el segundo corte con respecto al uso del color, ¿ok? Eh, y bueno, aquí como les digo, pues tiene otros enlaces de consulta referidos al tema, que sería bueno también si ustedes quieren y tienen el tiempo, pues revisarlos. Vamos a ver si nos abrió tipografías. En tipografías acá, muy bien, es un prezi, es decir, es una presentación. Entonces, pues escogí este porque también tiene buena información de ejemplos de tipografía para la señalización. Entonces, lo pueden visualizar allí para que tengan más seguridad en la parte de la escogencia de la tipografía. Y, por supuesto, el porqué de ello. Entonces, voy a cerrarlas para que no nos cargue, como les digo, el internet pueda fluir. Entonces, revisen ese libro que está allí de esta unidad, que da una buena información al respecto de lo que debemos hacer ya para el manual y ficha señalética. La ficha señalética es un complemento, definitivamente debe estar dentro de lo que es el manual. La ficha señalética, pues básicamente es esas especificaciones dentro de lo que es el diseño de los sistemas señaléticos, ¿ok? Es por ello que quizás cuando ustedes revisen la plataforma, solamente vean el título y no les puse contenido como tal, porque la ficha señalética, pues como les estoy explicando aquí, pues es un complemento, es la especificación técnica del diseño, repito, de esos pictogramas, de ese sistema de señalización y de señalética que se propone dentro del manual, ¿ok? Entonces, les dejé un video, que es bueno que lo tomen. Voy a abrirles aquí rápidamente el foro de diseño. Ya hay una persona que participó. Como les digo, pues 5 puntos obtiene. Le abro porque hizo una pregunta bastante interesante sobre los elementos gráficos y el manual referido a la estructura, ¿ok? Entonces, yo les comentaba mientras estábamos hablando del contenido, ¿sí? La estructura de la ficha aquí. Mientras hablamos en el contenido de lo que es esos elementos gráficos más el manual y la estructura, ¿no? Entonces, repito, y esa pregunta que hace Lesbia Carolina, pues es interesante porque va hacia eso. Entonces, que esos elementos, tanto los de diseño, de señalética, como el manual de señalética, entonces van coherentemente integrados, ¿sí? Es una imagen visual que está dentro del manual y que va dentro de esos elementos que ustedes están diseñando para el sector. Entonces, ¿cómo presentamos esos elementos de señalización? Bajo la, digamos, tutela de un manual de señalética, ¿entienden? Entonces, esa es la idea y esa fue la pregunta que ella hizo aquí, que ya se la contesté. Manera entonces del foro, pues ya les expliqué al principio que tenían ese foro. Adentro están las instrucciones de lo que es el foro de diseño. Vamos a irnos a la otra actividad del brainstorming. El brainstorming ya vi que una persona participó. En el brainstorming es la recopilación de todas las ideas para hacer un manual de señalética. Esa actividad también la expliqué en el webinar, lo llamemos el primer webinar del tercer corte, que sería el webinar pasado del pasado año, el último que se hizo, que es la compilación de ideas. Esa actividad es la compilación de ideas de diseño. Hay una estructura allí, hay un esquema de trabajo, el cual pueden tomar en cuenta. Es bueno que para esa actividad del brainstorming lean esa actividad, por supuesto, las instrucciones que están allí dispuestas, y la segunda actividad, porque esas van a la par, están relacionadas, porque la segunda actividad es ya la elaboración o el diseño del manual de señalética. A ver qué pasa con la plataforma que no nos quiere cargar.
No sé si mientras nos carga la plataforma, alguna de ustedes tiene alguna pregunta por hacer con respecto a las actividades que les pueda contestar. Volvemos nuevamente, hubo una pequeña interrupción del internet, ¿ok? Entonces ya cargó la actividad del brainstorming de ideas. Vuelvo, digamos, a recordar qué es lo que hay allí. Es un mapa mental de ideas que ustedes van a colocar. Les he colocado que pueden utilizar plataformas web externas. Por ejemplo, el Goncore es una buena herramienta, es una buena plataforma para colocar mapas mentales sobre ideas. El Prezi también es una buena opción, Canvas. Sí, también hay la opción, si ustedes prefieren, de hacerlo con algún programa de diseño o de repente algún programa quizás del Office, donde ustedes puedan hacer un mapa mental de sus ideas. La idea es, valga la redundancia, es que, bueno, que todo lo que les fluya con respecto a lo que pueden hacer dentro del mapa, dentro de lo que es el diseño del manual, pues confluya allí. Entonces, es una revisión del proceso de diseño, por decirlo de otra manera, para poder hacer otra actividad. Entonces, fíjense que entonces les decía que hay varios elementos dentro de un esquema de ese brainstorming que nos va a servir, por supuesto, para el diseño del manual de señalética. Entonces, se pide incluir elementos que estructuran el manual de señalética, elementos gráficos, apoyarse en lecturas, los enlaces de la unidad. Es importante, antes de, por supuesto, de hacer cualquier actividad. Elementos que estructuran la ficha señalética dentro del manual, apoyarse en las lecturas y enlaces de la actividad. Entonces, eso, como les digo, tiene que ver con la parte ya de diseño de pictogramas, de diseño de elementos, de diseño de las tipografías, etc. ¿Cómo va a ser sus especificaciones técnicas? Básicamente es la ficha, ¿ok? Es lo que representamos allí como ficha de señalética. Análisis del lugar, ya ir buscando dónde se vive, colocando, bueno, vivo acá, la necesidad de la señalización y de la señalética en el lugar donde estamos, o donde ustedes están. Dar como una breve reseña de la problemática de la señalización que existe, si existe o no, o hay poca o hay mucha y está mal hecha, por ejemplo, puede suceder. Aunque no he visto casos de que haya en los sectores de San Cristóbal o donde ustedes estén ubicados en el Táchira, no sé si yo tengo otras extensiones fuera de Táchira, creo que sí. Bueno, la idea es que dentro de su sector, pues busquen si hay la necesidad de señalización, ¿ok? ¿Para qué público objetivo estamos trabajando? Es decir, la recurrencia de qué tipo de usuario está allí, si es personas de la tercera edad o es, a lo mejor hay más población juvenil, por decirlo, por ponerles un ejemplo de público objetivo, posibles ambientes de acción, ¿ok? Dentro de un radio de 300 metros, ¿ok? De posibles ambientes, quizás son, como en arquitectura se llaman hitos, pueden ser referencias importantes para la señalización, es decir, pueden ser iglesias, pueden ser parques, pueden ser instituciones educativas, ¿ok? Entonces, esos elementos, esos posibles ambientes pueden aparecer allí para poder señalarlos. Bueno, allí les hago más específico, servicios públicos que posee el sector, si hay paradas de transporte para buses, para taxis, edificaciones de relevancia, como les acabo de explicar, otros ambientes o elementos que ustedes crean sean necesarios para la ubicación, para la señalización.
Les recomiendo de repente el croquis, lo pueden levantar a través del Google Maps, ¿ok? O si ustedes tienen la destreza de hacerlo tipo mano alzada, pues también es válido. Y la reseña histórica del sector. Entonces, todas esas ideas y bueno, digamos, este esquema de trabajo, pues va de alguna manera pues ayudándolos a organizar lo que va a ser luego el manual de señalética. Entonces van, como les digo, a la par. Es bueno hacer bocetos del diseño ya de los que serían los pictogramas, las posibles señalizaciones. Esos bocetos en la entrega que hizo alguien por acá, no sé si, bueno, no, creo que eh, hice la corrección a alguien, entonces esos bocetos deberían estar un poco más específicos, no elaborados totalmente, pero sí colocarles el por qué van esos elementos, ¿sí? Y que tienen que tener coherencia con lo que están diciendo a nivel de ideas, ¿ok? No sé si me explico con esto. Es decir, si ustedes van a colocar, por ejemplo, un objeto para darle la identidad visual con un arbolito o una florecita o algo, pues eso tiene que tener esa coherencia, ese concepto generador, debe dármelo lo que ustedes están escribiendo anteriormente. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, no colocar cosas por colocarlas y no explicarlas, ¿sí? Sino que, como digo, lo anterior, lo que son las referencias, lo que es la búsqueda de información y eso va a permitir que los pictogramas, que los gráficos, que de repente la tipografía utilizada, el color utilizado, me dé referencia a lo que necesita el sector. ¿Ok? No colocar cosas por colocar. Ok, de los bocetos de diseño, señalética, señalización y manual manual señalético, eso también lo pueden colocar allí dentro de ese brainstorming, qué les produce, cómo puede ser la diagramación de ese manual, etc. Ideas de identidad visual, fíjense que va relacionado con lo que les estoy diciendo, ideas relacionadas con la edición editorial del manual de señalética, ideas sobre color, tipografías, marcos, diagramación, posibles elementos tridimensionales que se podrían utilizar y que se utilicen en la colocación de esa señalética para el sector. Allí les digo banderines, carteles, tótem, fotogramas, etcétera. O sea, que de repente ese diseño que ustedes hagan puede ir ya un poco más allá para su colocación en el sector. Y procesos de elaboración de manual. Entonces, ¿qué van a hacer? Una vez colocadas todas esas ideas, pueden colocar lo que es ese enlace que ustedes hagan, ya sea en el Gonco, o en el Prezi, o en el Canvas, donde ustedes utilicen, y lo que ustedes utilicen, y lo colocan aquí en la actividad. ¿Ok? ¿Dudas por aquí con esta actividad? Ok, muchachos. Y bueno, la segunda ya sería... No, profe. Ok. De igual forma, repito, ustedes tienen el foro, tienen el Telegram, en lo que vayan desarrollando, pueden ir preguntando por allí, consultándose entre sí, en fin, ¿ok? Entonces, ya para el manual, propuesta de diseño del manual de señalética donde vives, pues ya es la organización de esas ideas del brainstorming. Obviamente ya ahí aplicamos lo que sería ya obtenidos todos esos diseños, esos elementos, porque vamos a hacerlos estructurando dentro del manual de señalética, a la aplicación del diseño editorial, la aplicación de la imagen visual de ese manual, ¿ok? Entonces también les coloco allí una estructura, un esquema de trabajo que les puede servir para organizar el contenido del manual. ¿Sí? Entonces, nos habla del diseño de manual de señalética para el sector donde vives. Voy a hablarlo muy por encima. Prometo el próximo miércoles ser más específica en este sentido, porque ya me estoy dando cuenta que son las 8:40 y pues el Zoom ya me mandó
un aviso. Entonces, recomiendo de todas maneras revisar. Fíjense que es un esquema de trabajo donde ustedes lo que van a hacer ya es organizar esas ideas que tuvieron del brainstorming. Obviamente de manera coherente, de manera cohesiva con respecto a la diagramación de la presentación del manual, ¿ok? Con lo que les digo que sea la identidad visual de su manual con respecto al diseño de señalética, etcétera, ¿ok? Entonces, cualquier duda, fíjense que sí, les pedí entonces que fuese un issue, o sea, me van a entregar ustedes la, el enlace dentro de la actividad y con eso tenemos. No les pedí que lo presentaran en video, ¿no? Solamente el issue, creo que sí. Porque es que en algunas materias que estoy dictando, pues sí pedí que fuese una presentación, pero yo creo que no, porque ustedes como que tienen también muchas entregas de esa manera. Y bueno, no quise ser tan ruda en que entregaran más cosas. Entonces ya con presentarme ese material, ese manual digital en el issue, pues tenemos, ¿ok? Entonces, minutos breves o segundos breves para algún comentario que quieran hacerme dentro de estas actividades. Si no tienen dudas, Pues, ajá. profe, la verdad hasta ahorita todo se entendió. No he revisado bien esta actividad, pero sí ya tengo claro algunas cosas. Cuando poco a poco, pues cuando la vaya desarrollando, supongo que tendré mis dudas y pues trataré de hacérselas llegar. Ok, fíjense, Luzley, traten de hacerlo, tratar de que sea esta semana y la otra, porque recuerden que el foro tiene evaluación, el foro de participación tiene evaluación hasta el 23 de enero, ¿ok? Entonces traten Ok, de ir revisando, llevando, anotando, y bueno, si surge, no es que no van a poder seguir preguntando después del 23, por supuesto que sí. La cosa es que digamos, es intencional para que justamente la mayoría entregue a tiempo, ¿ok? Entonces, que tengan claro. ya todo esto bien claro y bueno, que las dudas surjan y por supuesto, pues colocarles la nota de participación, ¿ok? Entonces, bueno, no siendo nada más, gracias por la participación. Colgaré este video prontamente en el YouTube y bueno, aquí en la plataforma del Saya. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.